Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que son los modelos atómicos. Y para los modelos atómicos vamos a ver un PPT que me va a ayudar un poquito a entender esta parte, ¿ya? Vamos a estar muy atentos a lo que se va a decir y se va a hablar acerca de este tema. Bien, entonces tenemos acá lo que son los modelos atómicos. ¿Qué cosas son los modelos atómicos? Los modelos atómicos, en este caso, vamos a definirlos, es una explicación a la estructura de la mínima cantidad de materia en la que se creía que se podía dividir una masa, ¿ya? Entonces, eso es el modelo atómico, una explicación, ¿no? A lo que es la mínima cantidad de la materia que sabemos que es el átomo. Luego viene acá los modelos atómicos. ¿Qué modelos atómicos vamos a tener? Vamos a tener si hacemos un poquito de historia, hace muchos años, muchísimos años, los filósofos griegos, ¿no? Ellos discutían mucho sobre la naturaleza de la materia y concluyeron que el mundo era más sencillo de lo que parecía. Por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, Leucipo pensaba que solamente había un tipo de materia. Él sostenía además que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que ya no se podía seguir dividiendo. Un discípulo suyo, Demócrito, bautizó a estas partes indivisibles de la materia con el nombre de átomos. El término átomo significa en griego que no se puede dividir. Empédocles estableció que la materia estaba formada por 4 elementos, que era la tierra, el aire, el fuego y el agua. Aristóteles negó la existencia de los átomos de Demócrito y reconoció a la teoría de los 4 elementos que gracias al prestigio que él tenía, se mantuvo vigente en el pensamiento de la humanidad durante 2000 años. Hoy sabemos que aquellos 4 elementos iniciales no forman parte ni siquiera de los 106 elementos químicos actuales. El átomo en la antigüedad. Sin embargo, seguimos con la idea que era de Demócrito, ¿no? En este caso, sobre la materia. No, estas no fueron aceptadas por los filósofos de la época, ¿no? De esa época antigua. Pasaron cerca de 2200 años para que la nueva idea de los átomos fuera tomada de nuevo en consideración. Hablemos en este caso del átomo de Dalton. El científico inglés John Dalton, en el año 1805, propuso que la materia no era continua, sino que había un punto en el cual ya no se podía dividir. Este punto se llamaba átomo. Entonces, si por ejemplo yo tengo un pedazo de tiza y la divido y la sigo dividiendo, va a llegar el momento en que ya no se va a poder dividir. Ya no, no, eso pensaban en esa época, que ya no se podían dividir. Pero esa pequeña porción iba a conservar todas sus propiedades físicas como era al comienzo de la tiza. A eso se llama que no era, en este caso, ellos no hablaban de la continuidad de la materia. Sin embargo, ¿no? Los filósofos de aquella época sí decían, ¿no?
que se iba a seguir dividiendo en forma indefinida. Luego tenemos cómo era el átomo de Dalton. Dalton imaginó los átomos como esferas indivisibles e indestructibles, iguales entre sí en cada elemento químico. Los postulados de este modelo atómico de la materia que sirvieron de base a la química moderna son los siguientes. Primero, Dalton decía que la materia estaba dividida en unas partículas indivisibles e indestructibles que se denominan átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, es decir, presentan igual masa e iguales propiedades. Los átomos de distintos elementos tienen distintas masas y distintas propiedades. Los compuestos se forman cuando los átomos se unen entre sí en una relación constante y sencilla. Los átomos no se pueden crear ni destruir. Si un compuesto se descompone, los átomos se reagrupan para formar otros sin alterarse. Entonces, muchas de estos postulados de Dalton hoy han quedado en el olvido, porque salieron otros trabajos de las cuales pudieron estas ya descartarse. Por ejemplo, que la materia está dividida en unas partículas indivisibles e indestructibles. Si bien es cierto, son indivisibles, pueden destruirse, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos que los átomos, las partículas fundamentales de los átomos son el electrón, el neutrón y el protón, ¿no? Entonces, ya antes no, se creía que era una esfera así totalmente indestructible y que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, no porque tenemos los isótopos y estos isótopos hacen que sean diferentes, ¿no? Pueden presentar entre sí, presentan, dice, igual masa e iguales propiedades. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Los isótopos, si bien es cierto, son iguales elementos, presentan el mismo número atómico, pero el número de masa es diferente. Ahí tenemos el caso del carbono de masa 12, que es el grafito, el lápiz que nosotros utilizamos diariamente, y tenemos el carbono 14, que han oído hablar en historia, que es un carbono radioactivo y que sirve para medir la antigüedad de los fósiles. Entonces, estos son diferentes, ¿ya? Luego tenemos también los átomos de distintos elementos tienen distintas masas. Eso sí, porque son diferentes y sus masas también, aunque también nosotros ahí tenemos elementos diferentes con iguales números de masa que vienen a ser los isóbaros. Entonces, hay algunas teorías que quedaron descartadas y otras hasta hoy se siguen utilizando, pero es bueno saber, ¿no? Lo que pensaban los antiguos. Estamos hablando del año 1900, ya es 1800 y tantos más o menos. Luego tenemos el átomo de Thomson. J.J. Thomson, Joseph Thomson, construyó el primer modelo atómico basado en experimentos científicos. Él permite explicar los fenómenos eléctricos y también realizó experimentos con tubo de ensayo de rayos catódicos y descubrió también lo importante, el electrón. ¿Qué cosa es lo que él hizo? El experimento de Thomson fue el siguiente, ¿no? Acá tenemos la primera evidencia de la existencia de partículas subatómicas, porque en el caso de Dalton todavía no conocía, no se conocía porque decía que era indestructible, o sea que el átomo era lo más mínimo que existía. Pero ya con Thomson se pudo
descubrir algunas partículas que posteriormente se van descubriendo, y él descubrió lo que son los electrones. Dice, la primera evidencia de la existencia de partículas subatómicas y por lo tanto de que los átomos no eran indivisibles, como postulaba la teoría atómica de Dalton, se obtuvo de los estudios de la conductividad eléctrica de gases a bajas presiones. Por ejemplo, acá él conectó un polo negativo, un polo también positivo, y qué cosa él observaba, ¿no? Dentro de él había un gas comprimido que estaba a alta presión. En el polo negativo, por un voltaje de 10.000 voltios, se iban a generar unos rayos, y estos rayos, ¿no?, se iban hacia la parte positiva, se dirigían exclusivamente hacia esa pantalla fluorescente que emitía destellos. Entonces, de este experimento se obtuvieron las siguientes conclusiones. Primero, que a esos rayos, a esa luminosidad, fluorescencia que existía, él los llamó tubos o rayos catódicos. Este tubo de gas enrarecido es una diferencia de potencial muy alta. Entonces, él pudo observar, ¿no?, que desde el polo negativo había como un rayo que iba hacia el polo positivo. Entonces, él al comienzo no sabía cómo explicarlo, ¿no? Pero él estaba estudiando, y acá dice, ¿qué es lo que pasa, no? Los rayos catódicos parten del polo negativo, entonces tienen a ser partículas negativas. Y los rayos catódicos se desplazan en línea recta, entonces poseen masa, ¿no? Si se están desplazando es porque poseen una masa. Entonces ya entiendo. A las partículas que forman los rayos catódicos los llamaré electrones. Y se quedó con ese nombre, con el nombre de los electrones. Pero ahora le tocaba dar el modelo atómico que él iba a sugerir. El átomo se encuentra formado por una esfera que contiene toda la masa y tiene cargas positivas que están dispersas. En esa esfera se encuentran incrustadas las cargas negativas, que son los electrones. De forma similar como se encuentran las pasas en un pastel. Entonces, el modelo atómico que da Thomson es el modelo del budín de pasas. Este modelo del budín de pasas es justamente, ¿no?, la masa del pastel, que viene a ser la parte moradita, y ahí están incrustados quienes, los electrones, como si fuesen las pasas, ¿ya? Entonces, ese fue el modelo que da Thomson. Ahora, algunos postulados de Thomson. El átomo está formado por una esfera de materia con carga positiva. Bueno, él ponía la esfera, pero mucho más grande en comparación como la vemos hoy en día, ¿no? Que está en el núcleo, la parte positiva, es muy pequeñita. Los electrones están colocados arbitrariamente sobre esa masa positiva. Ahí están como si fueran las pasas. Como la materia es neutra, debería haber igual carga positiva y negativa. Eso es alguno de los postulados que da Thomson, ¿no? Entonces seguimos con otro modelo atómico, con otro científico, que fue Rutherford. Rutherford también parte de una experiencia que el modelo anterior no puede explicar. Este es el experimento de Rutherford, el que ahorita vamos a mencionar. El Ernest Rutherford
construyó en el año 1911 el llamado modelo planetario del átomo y realizó experimentos con sustancias radioactivas como por ejemplo el polonio, además de su modelo atómico que fue llamado el modelo planetario o el modelo del sistema planetario. Se le considera el padre de la física nuclear. ¿Por qué? Por clasificar las emisiones radioactivas descubiertas por Henry Becquerel en alfa, beta y gamma. ¿Qué cosa era alfa? Alfa son las radiaciones, ¿no?, que van a recorrer una distancia muy pequeña, que son detenidas solamente por una hoja de papel o por la piel del cuerpo humano. Estas partículas alfa son un poco más pesadas y son comparables con las partículas de helio. Toda partícula radioactiva, en este caso el polonio, el uranio, que son partículas de alta masa, van a emitir radiaciones que pueden ser alfa, beta, gamma, que son las principales. Existen muchas radiaciones, ¿no?, que pueden ser también, pero estas son las principales. Tenemos las radiaciones beta. Las radiaciones betas recorren en el aire también una distancia de 1 metro aproximadamente, pero si yo quiero detener las radiaciones beta, las voy a detener con unos pocos centímetros de madera o una hoja delgada de metal. Entonces así puedo hacer que no me llegue, por decir, al cuerpo, ¿no? Porque una placa delgada de metal puede detener esa partícula beta. Sin embargo, las radiaciones gamma recorren cientos de metros en el aire y son detenidas por una pared gruesa o una pared gruesa de plomo o de cemento, ¿no? Entonces, ahí puede detenerse lo que son las partículas gamma, que son casi viajan a la velocidad de la luz, ¿no? Porque son muy rápidas y si nos cae una partícula gamma, de repente nos ocasiona la muerte. La partícula beta nos puede causar de repente quemaduras, ¿no?, en la piel, pero las partículas beta ya pasan lo que es la piel, si es que nos llega y nos puede tocar algunos órganos. Y las radiaciones gamma, estas radiaciones ya pues nos ocasionan la muerte, ¿no?, porque son pura energía. Entonces, en eso se trabajó Becquerel con los esposos Curie hace muchos años, pero a Rutherford se le considera el padre de la física nuclear porque también trabajó con elementos radioactivos, ¿no?, que son alfa, beta y también gamma. Ahora vamos a ver el experimento de Rutherford. Rutherford trabaja con un elemento radioactivo que está acá, ¿no? Y hay un agujero para que no se pueda las radiaciones pasar por otro lado. Y acá tenemos una lámina de oro, ¿no? Acá tenemos una lámina de oro. Esa lámina de oro. Y acá tenemos otra lámina con la que se cubre, ¿no?, esta lámina de oro por las radiaciones. Entonces, ¿él qué cosa observa? Él observa que mucha radiación que venía de acá, que eran radiaciones alfa, pasaban, ¿no? Pasaban la lámina, muchas radiaciones pasaban, pero otras, ¿no?, llegaban a la lámina y daban un rebote muy brusco. Y hay algunas que pasaban, dando un rebote no tan brusco. Entonces, ¿él qué cosa hizo? Él llegó a la siguiente observación, que si estas son las partículas, ¿no?, que están pasando a través de esta laminita de oro, existe un lugar muy céntrico, como es positivo lo que está pasando. Entonces, existe una gran cantidad de
cargas negativas que hay en toda la lámina, pero hay unos lugares muy pequeñitos, donde esta radiación alfa choca, ¿no? Con esas y rebota. Entonces él decía, pues si polos opuestos se atraen, por eso que pueden pasar. Pero si es polos opuestos, simplemente van a repelerse. Por eso que cuando tocaba de repente una partícula de igual, ¿no? De igual característica positiva, se repelía, pues. Y otra que pasaba muy cerca, también se repelía, pero no una forma muy brusca. Entonces, eso él hizo ese experimento y él llegó a esta conclusión, ¿no? De que había un lugar muy pequeño donde estaban contenidas las partículas positivas dentro de todo el átomo, llamándoles los que son los protones. Entonces, acá él dice, ¿no? La mayoría de los rayos alfa atravesaba la lámina sin desviarse, porque la mayor parte del espacio de un átomo es un espacio vacío. Ahora, los rayos se desviaban porque los rayos alfa son partículas positivas y pasan muy cerca de un punto que tiene toda esta carga. Muy pocos rebotan porque chocan frontalmente contra estos centros de carga positiva. Entonces, él también descubrió lo que era el núcleo, en este caso del átomo, y también las cargas positivas que vienen a ser los protones. Deducía la presencia del neutrón. ¿Por qué? Porque si los neutrones hacen que no haya pues una colisión prácticamente entre electrones y protones, porque son de cargas contrarias. Y yo les dije que cargas contrarias se van a unir. Pero ¿qué hacía que esto no se uniera? Justamente los neutrones. No lo detecta. Él no lo puede demostrar todavía, pero ya deducía que había algo ahí, otras cargas que impedían que estos átomos en este caso, estas partículas de protones y de electrones se puedan atraer, ¿no? Hay una disminución, hay que disminuir la repulsión entre los protones en el núcleo. Hay que compensar la deficiencia de masa. El número de protones es aproximadamente la mitad de la masa del átomo. Y el resto de la masa, ¿quiénes lo van a aportar? Lo van a aportar los neutrones. Pero él no lo descubre, ¿no? El átomo, entonces. El átomo tiene un núcleo y tiene una corteza. El núcleo es de masa y de carga positiva. Y en este caso, la corteza es de carga negativa y no tiene una masa apreciable. No tiene una masa, es tan livianito, ¿no? En comparación a los protones y a los neutrones, donde se concentra la mayor parte de la masa del átomo. Acá tengo entonces los protones de carga positiva, los neutrones que no tienen carga y los electrones que son de carga eléctrica negativa. Los átomos de Bohr. En el año ya 1913, Niels Bohr, que es un discípulo de Rutherford, mejoró la concepción del átomo introduciendo la estructura electrónica. La teoría clásica nos permite explicar algunos aspectos importantes del modelo de Rutherford. Pero Bohr, ¿qué cosa era lo que decía? ¿Qué pasa con los espectros? Ok, los electrones entonces giran alrededor del núcleo, sabemos eso, y al girar poseen una aceleración. La teoría clásica dice que cuando una partícula con carga se acelera, emite una radiación, ¿no? Emite una radiación.
Entonces, si emite una radiación, pierde parte de su energía. Y si pierde energía, disminuye su velocidad. Y con ella la fuerza centrífuga que ya, un ratito, vamos a borrar esto, que ya no puede compensar la atracción electrostática. Entonces caería contra el núcleo del átomo. Pero el electrón nunca cae, ¿no? Y eso ya sabemos que ellos están girando, pero nunca van a caer sobre el núcleo, en este caso, del átomo. Ya entiendo. Los electrones que giran alrededor del núcleo no emiten radiación, no emiten radiación. Entonces, casi se ha pasado un ratito. No emiten. Entonces, según él llama que hay algunos niveles de energía y que los electrones están girando en forma circular alrededor del núcleo en ciertos niveles, no es que están unos por aquí, por allá. Por eso que la figura del átomo, ¿no? Es la que ya habíamos estado dibujando anteriormente, y que no están así todos desordenados ni dispersos los electrones, sino están en unos niveles de energía. Por eso es que no emiten en este caso esta radiación. Crítica al modelo de Rutherford. Un giro de los electrones alrededor del núcleo son partículas con carga sometidas a una aceleración. Entonces debería emitir energía. Supone nula la masa del electrón. No considera la interacción entre los electrones en la corteza. No explica fenómenos como espectros, dualidad, onda, corpúsculo, etc. ¿Cuáles son los puntos importantes? Bueno, esto ya lo hemos estado viendo en cuanto a lo que era Bohr, ¿no? Los puntos más importantes. Solo son posibles determinadas órbitas llamadas órbitas estacionarias, en la que el electrón, al girar del núcleo, no emite energía. Los electrones tienden a ocupar la órbita de menor energía posible, o sea, en este caso, la órbita más cercana al núcleo posible. Las que están más cerca, ahí primero llenan los electrones y después ya van a ir avanzando según la cantidad de electrones que tenga. Un electrón, al pasar de una órbita superior a una órbita inferior, emite energía en forma de radiación electromagnética, porque pueden hacer eso los electrones, no pasarse de una órbita a otra. Y un electrón, al pasar de una órbita inferior a una superior, debe ganar energía. La energía que se absorbe o se emite en los cambios de órbita de un electrón son característicos de los átomos de cada elemento químico, llamado espectro químico, y permiten identificarlo. Acá nosotros tenemos que en el año 1916, Arnold Sommerfeld modifica el modelo atómico de Bohr, en el cual los electrones giran en órbitas circulares. No solamente en órbitas circulares, sino también giran en forma elíptica, ¿no? Porque si estábamos hablando que seguían en formas circulares, no es así, ¿no? Como el sistema planetario, no es así, sino que también lo hace en órbitas elípticas, los electrones. En la actualidad, los modelos atómicos siguen evolucionando. No sabemos mañana más adelante qué modelos atómicos serán, ¿no? Hemos visto que estos modelos van modificándose a través de los años. Hay descubrimientos de nuevos fenómenos, hay disponibilidad de instrumentos que van a permitir observar cosas desconocidas, ¿no?
antes. Pero acá tenemos lo que son los lugares donde se encuentran los electrones, ¿no? Que son los orbitales, que algunos pueden ser esféricos y que otros pueden ser así, bilobulares. Entonces, si nosotros vemos un poquito acerca de lo que hemos estado viendo, esta parte, Dalton, su esfera indivisible, compacta, ¿no? Indivisible e indestructible. Eso en el año 1803. En el año 1904 ya se habla de cargas positivas y de cargas negativas, sobre todo las cargas negativas que fueron descubiertas por Thomson, que son los electrones, pero ya hablábamos de una parte positiva, pero todavía no se había descubierto, hasta que viene Rutherford en el año 1911, muy cerquita, y descubre lo que es el núcleo y también las cargas positivas, como son los protones. Posteriormente tengo en el año 1913 los niveles de energía de Bohr y de Schrödinger en el año 1926, que habla de un modelo de, en este caso, de que los electrones no van a girar en forma circular, sino también lo hacen en forma esférica, ¿ya? Acá tenemos también nube de carga. La nube de carga incorpora las ideas de la teoría de la relatividad y de la mecánica. Y luego tenemos un modelo, los modelos acá en forma sintetizada, los años, ¿no? Y cuáles son las características de cada uno de ellos y sobre todo el nombre del autor. Ya, chicos, entonces acá tenemos todos los modelos atómicos y para esto vamos a ver que tenemos a Demócrito antes de Cristo, a John Dalton ya en el año 1803, tenemos a Thomson, ¿no? Con su modelo del budín de pasas, tenemos a Rutherford, tenemos también a Bohr, a Schrödinger en el año 1926 para que puedan ustedes hacer su parte teórica. Ya, entonces vamos a dejar de compartir esto y vamos a